Bien, entonces este problema, como les decía, se puede resolver de dos formas, como lo propone Andrés, que es hacer esta velocidad, o lo que yo hubiera hecho, que no significa que es la única respuesta, que era basarme únicamente en las curvaturas. Em, en sí es un problema que debería resolverse rápido, digamos, llevamos alrededor de 20 minutos resolviendo este problema. Este problema se debería resolver en de 5 a 10 minutos, poniéndole mucho. Es un problema que es muy fácil, que es muy conceptual Profe, y se basa en revisar esas cosas, sí. a mí lo que me daría mucho que pensar es en el momento que uno da las respuestas. O sea, por ejemplo, digamos que en el primer intervalo de las curvas, a donde está aceleración igual cero, porque se va constante, pero uno dice, ¿en qué te corto para decir que ya es mayor que cero? O sea, Sí, si dejo T0 y T1 como igual a cero, o pongo el T1 mayor que cero, entonces uno se queda pensando. estoy de acuerdo en que genera duda la gráfica, pero no le, digamos, si ustedes me explican, si ustedes, digamos, si me lo ponen así tal cual, yo puedo entender lo que están haciendo, pero hubiera sido todavía mejor si la persona que resuelve esto va describiendo lo que va pensando. Por ejemplo, se observa que de T0 a T1 la curva parece ser una recta. A partir de T1 hay un punto de inflexión. Ese a partir de T1, tal como lo dice la gráfica, lo deja en el aire. Yo no sé si T1 ya está dentro de la parte acelerada o no, pero a partir de T1 de fijo sí. Entonces, sí, la gráfica genera muchas dudas en ese sentido, en dónde están los límites, pero a la hora yo de calificar algo así, más que fijarme en los límites, yo me fijaría en que entienden el concepto de lo que está pasando en medio. Por lo tanto, la respuesta de que, no recuerdo quién había sido, si Aarón me parece, que dijo, profe, yo lo resolví por intervalos. La respuesta de Aarón, bueno, el que fue que lo resolvió por intervalos, a mí me parece incluso más, eh, con menos, me genera menos dudas a mí a la hora de calificar. Eh, bueno, es que esto tampoco me genera muchas dudas. Lo que pasa es que el revisor sí tiene que ser bastante eh, congruente y entender que la gráfica no permite ser muy detallista, ¿verdad? Entonces, con que se entienda que los intervalos eh, son acelerados o cuáles intervalos son acelerados y cuáles intervalos no lo son, yo creo que ya es suficiente y se podría calificar como bien la respuesta. Ahora, como lo dije antes, el problema lo pedía de manera discreta. Eso es lo que pedía el problema. ¿Estoy de acuerdo en la redacción del problema? No, no estoy de acuerdo en la redacción del problema. Yo lo buscaría evitar ese tipo de ambigüedades. Pero así es como estaba escrito el problema. A mí me gusta, cuando propongo problemas para la clase, me gusta dejarlos tal cual está la escritura, para que podamos analizar también eso. Porque si lo dejo como yo pensaría que es lo correcto, entonces ya solo estoy dando mi versión del problema, que es otra cosa. Profe, una cosa, digamos que esa fuera una pregunta de examen, digamos que estuvimos en el examen, Ujú. simplemente dependiendo de la estrategia que cada uno siga, sería como intentar justificarlo de la mejor forma que uno Exacto, pueda para... exactamente. Entre más y mejor justifiquen ustedes, hay que encontrar un equilibrio, ¿verdad? Entre más y mejor justifiquen, más fácil para el revisor y menos probable que les bajen puntos por no entender lo que está pasando. Pero también tiene su parte negativa, que es que pueden perder mucho tiempo. Por ejemplo, el semestre pasado había un compañero que muy bueno pasó, pero por ejemplo, él tenía la costumbre de explicar, pero todo, paso por paso, qué era lo que iba haciendo. Entonces, en los exámenes, no lo hacía tanto porque no le daba tiempo,
y era evidente que donde cometía errores, ¿verdad? Por su falta de costumbre de hacer las cosas rápidas. Pero por otro lado, en las tareas, una tarea que se resolvía en 10 páginas, él le entregaba algo de 45 páginas. Era una exageración. O sea, desde mi punto de vista era muchísimo. Se sobreexplicaba muchas cosas. Pero bueno, por eso les digo, hay que encontrar un equilibrio, no hay que exagerar tampoco. Entre mejor ustedes expliquen un examen, es más fácil para él. Es más fácil para el revisor. Bien. Nada más voy a terminar aquí de escribir las respuestas. Digamos, para aceleraciones positivas, las tenemos en T2, para hacerlo de manera discreta. En T2, en T7 y nada más, ¿verdad? Volvemos al caso de los límites, ahí es dudoso, ¿verdad? Aceleraciones Sí, negativas, yo lo es que pondría, verdad que el límite en este caso tendría que ser el cambio de t cuando tiende a cero, pero no podría definir como tal dónde el cambio de t tiende a cero, puesto que en la gráfica no está como que muy bien definido realmente. exacto, sí, exacto. O sea, es muy difícil en un gráfico definir un punto, ¿verdad? Y en F, la F de la de aceleración cero. Entonces yo pondría T3 y T5. Eh, Los otros y- tiempos están en los límites, entonces ni me voy a... Por ejemplo, T6 no lo tomo en cuenta. Me falta... ¿cuál era la otra? En T0, T0 y T1. T0, también aquí. Perdón, ¿quién me está hablando? yo era para decirles el 20 si esa no se la ignoraba por límites o algo así. No, no, se me quedó, se me quedó. T0 sí es evidente que es cero. Bien, entonces este sería el primer problema. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Da para Eh, mucha Profe, controversia. profe, Sí, esto de explicar este ejemplo, si en un examen uno tiene que interpretar una gráfica y, un ejemplo, si para usted la pendiente, digamos, es como con velocidad constante, pero a la hora de yo hacer el problema justifico que para mí no lo fue. va a ver, entiendo la duda, entiendo la preocupación. Yo trataría de evitar ese tipo de controversias o ambigüedades en el examen. Yo no les pondría una gráfica donde pueda haber interpretación o Fue, digamos, estaría bien evitaría. o no. Ah, no escuché. O sea, yo evitaría esas ambigüedades. Y si las hubiera, pues yo aceptaría las dos respuestas como correctas. No, o sea, no los voy a afectar en ese sentido. Digamos, si ustedes me justifican, profe, vea que la pendiente aquí, puede ser que sí, puede ser que no. A mí me quedó la duda. Y yo, bueno, ok, está bien. Se la doy por válida. Pero que esté bien justificada, ¿verdad? Si ustedes de repente me dicen, profe, es que yo aquí a mí me parece que la pendiente es positiva. O sea, obviamente no puedo aceptarles eso, ¿verdad? Si ustedes me dicen aquí, profe, no sé si aquí ya está acelerado o no, entonces yo digo, bueno, sí, está bien, ahí no se sabe si está acelerado o no, se los acepto. Bien, siguiente problema, porque Profe, si no, sí, perdón, sí, José una pregunta. Pablo. Es que con la D, la E y la F, la D se supone que es cuando las pendientes son negativas. La E es para pendientes negativas acá. No, pero es que, sí, pero es que arriba decía que era la D, la de pendientes negativas. Perdón, ¿la B o la B de burro? Perdón, me perdí. La D. La D de dedo. Ujú. Perdón. Ay, mira, sí, tiene razón. Sí, perdón. Ya vi el error.
negativas eran estas. Ajá. Vamos a mover esto aquí. Esta es la E y esta es la D. Opa. Así. Sí, les di vuelta. Puse primero positivas y después las negativas. Y en el enunciado venían primero negativas y después positivas. Sí, gracias, José Pablo. Bien. Pasemos al siguiente problema, porque si no, no nos va a dar tiempo de todo lo que quiero ver. Muy bien. ¿Alguien quiere intentar hacer esta o darme ahí una serie de pasos de qué fue lo que intentaron hacer? Profe, eso se hace con derivar, ¿no? Sí, Sí, que en este caso estaríamos agarrando la derivada de la ecuación x de dx para tratar de calcular la velocidad, que sería en este caso 21t al cuadrado más 4t más 3. muy bien. Gracias, Christopher y Kevin. Muy bien, esta sería entonces la ecuación de la velocidad y después para la aceleración. Aplicamos segunda derivada de 42t más 4. Sí, es 42t, 21 por 2. Sí, 42. 42t más 4 y eso ya nos daría la aceleración. Y el espacio recorrido por la partícula en el tercer segundo. Ahí sería evaluar la primera ecuación en 3, ¿verdad, profe? Exacto, nada más hacemos un x de 3 y esto nos va a dar 7 por 27 más 2 por 9 más 9 más 1. Y alguien me... 17. ¿Cuánto, perdón? 317. 317. 217, profe. 217. Profe, y una cosa, ahí en el enunciado dice escrita en el SI, ¿eso es el sistema internacional? Sistema internacional que sí. O sea que la ecuación esta está en segundos, los tiempos, o sea, el t está en segundos y que las unidades de las constantes tienen sus unidades de acuerdo al SI, por ejemplo. Eso es interesante analizarlo. ¿Qué unidades debe tener ese 7? El 7 debe tener, Metros cuadrados sobre segundo. sí, Metros. porque es área, No, no, ¿verdad? no. Metros Tiene que cúbicos, no tener, sería. Puesto que es Metros espacio. cúbicos. sí, sí. No, nadie lo dijo bien. Metros, o Segundos sea, cúbicos es. segundos cúbicos, exacto. Metros nos tiene que quedar en metros. Estamos obteniendo posición, ¿verdad? Entonces, las unidades que nos tienen que quedar son metros. Aquí tengo segundos a la 3 multiplicando ese 7. Por lo tanto, ese segundos a la 3 se me tiene que cancelar con otros segundos a la 3. Entonces, la ecuación quedaría así. Metros sobre segundo al cuadrado, t al cuadrado, más... vamos a ver, más 3 metros sobre segundo, t más 1 metro. Bien, ahora aquí hay un problema que me gustaría que intentáramos hacer. Digamos que aquí x es igual a, empezamos en, si analizamos esta función, vean que la posición inicial, o sea, para t igual 0, la posición inicial es 1 metro. Después tenemos una velocidad inicial de 3 metros por segundo. ¿Cómo sé eso? Bueno, aquí en la partita de la ecuación de velocidad,
Si t es igual a 0, vean que la velocidad inicial es 3 metros por segundo. Y bueno, una aceleración inicial también de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? O sea, vean que la aceleración varía con el tiempo también. Esto es como que ustedes meten el acelerador durante el tiempo en que ustedes están metiendo el acelerador, que se sigue, ¿cómo decirlo? En todo ese tiempo en que ustedes meten el acelerador, la aceleración está cambiando. Y bueno, está cambiando de manera lineal. Sería algo parecido a esto, ¿verdad? Durante un cierto tiempo, la aceleración también cambia. Entonces, esto no es un caso de aceleración constante, por ejemplo. Esto no es un MRUA. Aquí tenemos aceleraciones que varían, lo cual lo hace todavía más complicado. Lo que quiero que intentemos es el mismo problema, pero x igual a menos 7. A ver si me sirve lo que quiero ejemplificar. T a la 3 más 2 t al cuadrado más 3t más 1. Vamos a ver si me sale. Las velocidades, bueno, no va a cambiar mucho el asunto. Las velocidades aquí me va a quedar nada más que con un negativo acá. Menos 21t al cuadrado más 4t más 3. Y la aceleración, vamos a tener aquí un menos 42t más 4. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Ya hicimos la parte 1 y 2. ¿Qué es lo que pasa en la parte C? En la parte C me piden cuánto es el espacio recorrido por la partícula en el tercer segundo. Vamos a ver qué pasa. Si evaluamos x3. Entonces, si evaluamos en x a los 3 segundos, ¿esto qué me va a dar? ¿Alguien me puede hacer el cálculo? Tomando en cuenta este menos que está aquí ahora. El menos. Menos 161. Menos 161 metros. ¿Ok? Entonces vean que a los 3 segundos la partícula está en menos 161 metros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La partícula inició en 1 metro, ¿verdad? Esa era su posición inicial, a 1 metro. Y lo interesante es que tenía una velocidad inicial positiva. Eso significa que inicialmente se movió hacia la derecha. Ahora hay una aceleración un cambio de aceleración muy grande que es negativo. Y por tanto, eventualmente la partícula se regresa y a los 3 segundos ya está en menos 161 metros. En el caso anterior, la partícula empezaba en 1 metro y en todo momento se movió hacia la derecha. Por lo tanto, y aquí también nos equivocamos en algo. Bueno, hay que tener estos cuidados, ¿verdad? Cuando nos preguntan por espacio recorrido en el tercer segundo, tendríamos que tomar en cuenta esta distancia desde t igual 0 hasta t igual 3, ¿verdad? Entonces, delta x debería ser igual a t3 menos t0. Y esto sería igual a 217 menos 1 metro. Y eso no lo tomamos en cuenta en la primera parte. Entonces, el espacio recorrido sería 216 metros. ¿Por qué esto es importante? Porque no me están preguntando por la posición, me están preguntando por lo que se recorrió, espacio recorrido. Por lo tanto, se recorrió desde T0 hasta T3. Entonces, hay que evaluar en las dos posiciones. Igualmente acá, y creí que, en la primera parte creí que no había cometido el error y aquí sí iba a ser más evidente. Pero vean que en este caso, igualmente, recorre primero hacia la derecha y después se regresa. Entonces, hay que tener cuidado nada más de que
la posición que nosotros estamos obteniendo es menos 161 metros medidas del cero. O sea, recorre menos 161 metros y además está recorriendo este metro de acá y recorre una distancia aquí que no estoy tomando en cuenta o que no conozco. Entonces tendríamos que determinar cuánto es esta distancia que recorre desde aquí hasta el máximo. ¿Cómo podemos averiguar esa distancia? Restando la distancia de arriba. ¿Cuál distancia arriba? Perdón. Con el espacio recorrido de antes. No, porque No. es una Podría ecuación ser distinta totalmente. Perdón, ¿qué me dijo Christopher? Podría ser con el 2T2, como la primera fue con el menos 7T a la 3, entonces ahora ¿por qué no el 2T2? Para la carrera. Profe, No entiendo qué es lo que pretende con el 2T2. ¿Con este de acá hacer qué? Agarrar la siguiente distancia. ¿Pero cómo la calcula? ¿Cómo Sí. la calculo? Ujú. Ok, no la puedo evaluar en 3, o sí la puedo evaluar en 3. No, es que en 3 estamos aquí. En 0 estamos acá y en 3 estamos acá. Entonces, si ustedes le piden, si ustedes hacen delta X, como hicimos arriba, delta X igual a T3 menos T0, lo que me está dando es el desplazamiento. Perdón, T3 no, X3. Perdón, dije T. Arriba puse también T. Sí, estos son X, perdón. No es T3, esto es X y esto es X. Al hacer el delta X, yo lo que estoy obteniendo es el desplazamiento. Y ellos me están pidiendo espacio recorrido, que es otra cosa distinta. Espacio recorrido va a ser todo lo que caminó, ¿verdad? Entonces, para determinar el espacio recorrido, tendríamos que tomar en cuenta esta distancia para acá, esta distancia para acá, y después el metro hasta llegar aquí, y los 161 metros hasta llegar acá. Entonces, si yo hago T3 menos T0, entonces lo que estaría calculando con ese desplazamiento sería esta distancia que va desde aquí hasta aquí, lo cual tampoco es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, para poder resolver este problema, con este menos aquí, sí tenemos que entender que hubo un punto máximo al cual llegó la partícula y después se devolvió. Entonces, para averiguar ese punto máximo, no sé si alguien tiene una idea de cómo hacerlo. Profe, y ahí no se podría hacer como una especie de límite cuando la velocidad empieza a tender a cero. No haga límite. No, Con la sí, fórmula, con es la con fórmula de con posición la final. derivada, con una recta tangente, ¿no sería? profe, No. una Sí. pregunta, pero la distancia recorrida no se podría sacar con la integral de la posición, porque la integral se podría definir así de manera como a carpintería, como la sumatoria de todos los puntos. Así que si usted toma la línea, ahí estaría la distancia recorrida. La integral de la posición. O sea que agarre la aceleración entre comillas, ¿o no? No. No, porque llega a la velocidad. Sí, no. Lograr la velocidad, pero no sé. Sería la de posición. La de posición y uno integrar eso y que le dé. No estoy del todo seguro, nunca lo. No, yo tampoco creería que es la integral realmente. No estoy seguro. Vaya haciéndolo usted, integre eso y evalúe entonces de 0 a 3, a ver qué le da. Yo creo que no debería darnos eso. Mi propuesta es la siguiente. El compañero dice hacer una tendencia cuando V sea igual a 0. No, usted imponga V igual a 0 y a partir de aquí, entonces, esto, bueno, este V igual a 0 tiene que ser igual a menos 21 T al cuadrado más 4T más 3. Si resolvemos eso en la calculadora, ¿alguien tiene por ahí la calculadora? Para ver a dónde están los ceros.
y determinamos en qué tiempo la velocidad se hace cero. Vea que van a haber dos soluciones. Ok, profe, ahí se tienen dos respuestas. Sí, es que mi idea de que tenderlo a cero es porque, digamos, también podría empezar en cero. Sí. Ok, No, ya, perfecto. espérese para ver. No, En cero. En t igual cero, la velocidad digamos, es empezar, cero. decía yo. Ah, ok, ya entiendo. Menos 21, 4 y 3. Me va a dar que, espero que dé. Me dice que para t, ya reviso el chat, para t igual 0,485, 0,49 segundos. Y la otra opción es, perdón, un valor negativo. Entonces, menos 0,29. Vamos a ver qué dice el chat. Ok, sí. El punto 29 no lo tomamos en cuenta porque no está dentro del periodo de tiempo de interés. Nos interesa a partir de T0. Entonces, en 0,49 es el punto donde se devuelve, o 0,485 para ser exactos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El recorrido que le voy a llamar no es delta X, ¿verdad? El recorrido le voy a llamar la distancia total de, va a ser igual. Primero, a los 161 metros que recorre aquí, más el metro que recorre desde donde inicia hasta donde está mi referencia, más 2 veces la distancia que recorre en 0,485 segundos. ¿Alguien sabe cuánto es ese X0,485? Vamos a ver. 9,1. Revisamos. Entonces teníamos que evaluamos este 0,485, lo vamos a evaluar en la ecuación que teníamos al inicio, en esta. Profe, pero ese desplazamiento no sería x de 0,48 menos x de 0, que es 1. O sea, porque el x al 0,48 me está dando la posición de la Sí, me partícula. va a dar la posición acá, tienes razón. Sí, ahí tienes razón. Tenemos que tener ese cuidado. Sí, tienes razón. Entonces, 2 veces. Así, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, así. Menos 7, ahora sí, punto 48. 48,5 a la 3 más, que era 2 por punto 48,5. 2 por punto 48,5 al cuadrado más, ¿cuánto era la siguiente? 3. Más 3 por punto 48,5. 2,3 ya, no, profe. Más 1. 2,13, sí. Esto me da 2,13, gracias Kevin. 2,13 metros. Y entonces ahora sí, la distancia va a ser igual a 161 más 1 más 2 por, abro paréntesis, 2,13 menos 1. Y la distancia total recorrida serían 164,26 metros. Profe, una pregunta, ¿por qué se multiplicó por 2 al 0,485 menos 1 metro? Sí, porque recuerde que la partícula empezó aquí en 1 metro, ¿verdad? Se movió hacia la derecha y se regresó. Entonces recorrió 2 veces esta distancia. Sí, y de vuelta. Ida y vuelta, exacto.
Esta es toda la distancia recorrida, todo lo que está, lo mal que ahora en café. Entonces recorre 2 veces esta primera de acá, y después 1 metro, y después los 161. Entonces por eso puse 161 más 1 metro, más 2 veces esa trayectoria de ahí. Profe, y esto siempre pasa que tenga un negativo, o sea, adelante del... Depende del tiempo en el cual ustedes le están diciendo evaluar, pero uno lo debería de averiguar. Por ejemplo, cuando ustedes ven, cuando les pidan distancia recorrida, entonces sospechen de que puede haber algo así raro. ¿Por qué? Si yo les hubiera dicho cuánto fue la distancia recorrida en 0,45 segundos, entonces hubieran estado acá. Entonces no se hubiera devuelto, ¿verdad? En ese espacio de tiempo no se hubiera devuelto. El asunto es averiguar a dónde se devuelve. Y uno se averigua a dónde se devuelve haciendo esto. Profe, ¿Sí? ¿y cómo es esto del X con el 0,485 menos... Ah, bueno, menos el 1 sí, pero digamos, ¿cómo se dedujo que era el X por el 0,485? No, esto no es por. Esto es X evaluado en 0,485. Ah, ok. Sí. Evaluado, no por. O sea, en otras palabras, lo que hizo fue que agarró la distancia que ya habíamos calculado previamente, que más 1 más 2 por lo que diera la ecuación de la distancia evaluada en 0,485 y le restó, ¿qué es esa m en sí? Y le resté, ¿qué? Perdón. Le restó esa m, no entiendo qué es esa m. Ah, 1 metro. Le resté 1 metro, que es la posición inicial. Porque, por lo que nos decía el compañero antes, este valor de acá, lo que me va a dar es la posición en este punto, medida desde el 0. Entonces, para determinar el espacio recorrido es esta posición menos la posición inicial. Entonces recorrió esta distancia de acá nada más. ¿Profe? Sí. ¿Y podría repetirme por qué fue que le sumó, o sea, le sumó 1 a la izquierda y luego lo multiplicó por 2, el delta? Le sumé este 1 de acá. Ajá, y luego el 2 por el delta de la posición. Ok. O sea, el 2, no lo recuerdo. Ok. El 1 es porque es bueno, es toda esta distancia de acá más esta de acá, porque aquí es donde inicia. Ajá. Lo voy a hacer en orden cronológico. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que empezamos en 1, recorre hasta esta posición de acá, se regresa hasta 161 negativos, ¿verdad? Entonces, el 2 aparece porque recorre 2 veces esta distancia que hay aquí. Ah, ok. Esa distancia que hay ahí, la encontramos haciendo la resta de la posición cuando la velocidad es 0 menos su posición inicial. Entonces, esta distancia de acá, un segundo. Bueno, esta distancia inicial que él recorre 2 veces, le tenemos que restar a la posición final la posición inicial. Y lo multiplicamos por 2 porque lo recorre 2 veces. El 1 metro es la distancia que hay desde la posición inicial hasta el origen, y los 161 es desde el origen hasta la posición final. Ok, sí, ya entendí más. Solo que me quedó en la imaginación muy raro pensar cómo uno tiene la posición 0 y a la vez eso va a dar como lo que recorrió. O sea, como una persona que no se mueve. O sea, eso es como el desplazamiento, más o menos. Es que el cuidado que hay que tener es que el desplazamiento no es lo mismo que distancia recorrida. Y eso es lo que quiero hacer énfasis acá. Aquí estamos obteniendo la distancia recorrida, o sea,
La persona caminó, o la partícula caminó para adelante y se devolvió. Y caminó todavía mucho más hacia atrás. Entonces recorrió más distancia que el desplazamiento, porque el desplazamiento, si le hubieran pedido el desplazamiento, hubiera sido nada más posición inicial, perdón, posición final menos posición inicial. Entonces hubiera sido menos 161 menos 1 metro. Entonces el desplazamiento de este movimiento fueron menos 162 metros. Pero la distancia recorrida, acabamos de demostrar que en realidad fueron 164.26 metros. O sea, recorrió más que su desplazamiento. O sea, esa parte sí la entiendo. Lo que no entiendo es por qué había que buscar los puntos a donde la posición era igual a 0. No. ¿Qué es lo que se buscaba ahí? No la posición, la velocidad. Ah, ok, para que fuese constante el movimiento. No. Yo busqué la velocidad igual a 0 porque donde la velocidad es igual a 0 es el punto de retorno. Ok. El punto donde él se regresa es cuando la velocidad se hace 0. ¿Verdad? Porque la única manera de que usted pueda regresarse es porque se detiene y se regresa. Entonces, en ese instante de tiempo, la velocidad es 0. Y ahí yo sé que es el punto de retorno. Ok. Hoy había quiz, pero no lo voy a hacer hoy. Lo voy a hacer el martes por una cuestión de tiempo. Espero que nadie le moleste. Ya lo tengo hecho, pero prefiero hacerlo martes porque vea, ya son las 4:10. Todavía quiero hacer un receso para que descansen un toque. Y quiero hacer 2 problemas más, que me parece más importante hacer los problemas y después con los quizzes podemos alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos un receso de 10 minutos. Sí. Entonces, si quiero saber la velocidad y aceleración inicial, entonces me fijo en la ecuación de la posición y veo ahí los que están acompañados de, o sea, los que son la aceleración y la velocidad. Sí, eso es una forma rápida de hacerlo. Este de acá está relacionado con la velocidad y va a ser su velocidad inicial y esta sería la aceleración inicial, sí. Bueno, Okay, cuidado, no, porque tiene que derivarlo. Entonces, en realidad la aceleración inicial sería 4. Ok, y la velocidad inicial sería el 3. Sí. Okay, sí. Ok, ¿y el 7 no significaría nada? ¿O? No, sí, el 7 es Estaríamos en otro rollo. No, pues no tan raro. Sí es otro rollo, es la tasa de variación de la aceleración. La que pasa es que no tiene un nombre físico como la velocidad o la aceleración. Es la tasa de variación o la razón de cambio de la aceleración con respecto al tiempo. Ajá. Ok, listo. Sí. Ok. Bueno, ya le respondo, Melanie. Entiendo. Bueno, hagamos un receso. Hagamos un receso y nos vemos a las 4:19 exactamente. ¿De acuerdo? Entonces Melanie, ya le escribo a usted por aparte. Bien, vamos de vuelta. En este problema 3, ¿qué sugerencia tienen para resolver este problema? Profe. Sí. Sí, bueno, yo, no sé, lo que hice fue, digamos, tratar de sacar una fórmula para la velocidad, digamos, en cada punto, y después lo que hacía era integrarla y derivarla para averiguar las otras 2 fórmulas. Ok. Se puede hacer de varias formas, esa es una opción. Claro, habría que tomar en cuenta cada uno de los tiempos, ¿verdad? O sea, de 0 a 1, de 1 a 3, de 3 a 4, etcétera, etcétera. Hay que... Profe, sí. ahí no se podría también hacer como con la pendiente de la recta, ¿no? Esta escala. Sí, también se puede hacer eso. Digamos, la sugerencia mía sería, primero, empezar con aceleración, que es lo más fácil. ¿Por qué? Porque
Recordemos que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad, ¿verdad? Entonces, las pendientes nos van a dar directamente las aceleraciones en cada punto. Entonces, yo lo haría así. Inicialmente, averiguo pendientes para cada uno de estos y a partir de ahí ya tengo entonces las aceleraciones, que van a ser muchas, ¿verdad? Esto no es un movimiento, esto no es un único movimiento uniformemente acelerado, sino que tenemos varios movimientos uniformemente acelerados. Entonces, la aceleración va a ser igual. Perdón. Y aquí podemos poner varias opciones, desde t, de 0 hasta 1 segundo. ¿Y aquí va a ser igual? Simplemente sacamos la pendiente. Entonces, la pendiente de esto va a ser igual a 10 menos 0 entre 1. Por lo tanto, la aceleración es igual, creo que la forma que lo estoy escribiendo no tiene mucho sentido. Ahora, esto es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado para t de 0 a 1 segundo. Ahora, de 1 a 3 segundos, entonces la pendiente es 0. Entonces, 0 metros sobre segundo al cuadrado para 1t3. Luego, la pendiente que vamos a tener acá sería 25 menos 10 entre 4 menos 3. Entonces sería 15 metros sobre segundo al cuadrado para t entre 3 y 4 segundos. Luego 0 metros sobre segundo al cuadrado para t entre 4 y 5 segundos. Y por último sería 0 menos 25 entre 8 menos 3. Entonces me quedaría 25 tercios, que es igual a... Se puede... Menos 8,33 creo. Ok. Menos 8,33 metros sobre segundo al cuadrado para t entre 5 y 8 segundos. Y entonces ahí ya tendríamos las aceleraciones. Sí. ¿Cómo fue ese último cálculo? ¿De dónde lo agarró? Desde aquí hasta aquí abajo, de uno solo, ¿verdad? Sería 25, perdón, el valor final menos el inicial sería 0 menos 25 entre 8 menos 5. Entonces me quedaría menos 25 entre 3. Gracias. Muy bien. Ya tenemos aceleración. Ahora, el compañero sugería que una forma de hacerlo es de encontremos las velocidades para cada caso y a partir de las velocidades entonces determinamos, integrando, determinamos la posición. Eso se puede hacer así, es correcto. Lo podemos hacer y después buscamos la otra forma de hacerlo. Podemos buscar las ecuaciones. Vean que ya tenemos la aceleración. Vean que cada uno de estos son movimientos uniformemente acelerados. Cada uno de ellos por aparte. Entonces ustedes pueden decir que V va a ser igual a la velocidad inicial, velocidad inicial, que sería 0 en este caso. Para este primer trayecto sería 0 y aceleración por el tiempo. Entonces nada más me quedaría 10 por t. Esa es la de 1 a, perdón, de 0 a 1, perdón. De 0 a 1 segundos. Esta es la U, digamos que es la V1. Bueno, en fin. Esto es U igual a, y borro esto.
para que quede de la misma manera. Muy bien, para de 1 a 3 segundos, la velocidad es una constante, entonces es nada más 10 metros por segundo de 1 a 3. Después tenemos que otra ecuación acá, que sería, y aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener mucho cuidado con los tiempos. Entonces, tenemos que el valor inicial es 10. Entonces, sería velocidad inicial, 10 metros por segundo, más aceleración por el tiempo. Entonces, más la aceleración, que eran 15 metros sobre segundo al cuadrado, parece 15 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Pero ahora sí, ¿cuál tiempo? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si yo pongo t únicamente, vean que, bueno, aquí yo lo defino que, tiene que ir de 4 o de 3 a 4 segundos. Otra manera de hacerlo es poner, déjenme pensar a ver si me va a dar correctamente. Porque si yo lo pongo como t, y yo después digo t, para t igual 3, no estoy seguro si me va a dar correctamente. A ver, si hacemos esto, y yo evalúo para t igual 3, para t igual 3, entonces la velocidad me debería de dar 10. Ah, aquí está el error, ¿ves? Sí, aquí está el error. Si yo pongo t igual 3, se supone que esta ecuación es válida solamente para t entre 3 y 4 segundos. Pero si yo evalúo t igual 3 aquí, vean que esto me va a dar 45 más 10, me da 55. Y mentira que a los 3 segundos la velocidad es 55, la velocidad es 10. Entonces aquí me fallaría la ecuación que estoy haciendo. ¿Qué ecuación debo poner? O el de 1. Se podría despejar la B, por así decirlo. O sea, sabemos que en el segundo 3 debería estar en 10. Entonces podríamos poner el 10, bueno, la B, como una variable. Entonces sería 15t más B, o la variable, igual a 10, y se despeja. ¡Wow! ¡Qué complicado! O nada más, sabiendo que es 35, porque, o sea... Si usted hace la traslación de tiempo, digámoslo así, ya ahí le queda t menos 3, de manera que si usted pone t3, esto le va a dar 0, le da la velocidad inicial 10. Si usted pone t4, esto le va a dar 1, por lo tanto sería 15 más 10, 25. 25 en 4, estaría bien. Supongo que la fórmula que me quedaría a mí sería como tipo hacer el producto de 15 por t y 15 por t. Okay. Sí. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de situaciones, lo más fácil es hacer una traslación en el tiempo. Y ya ahí les queda. Bien, ahora sí me falta de 4 a 5, que es constante, es 25. 25 para t entre 4 y 5. Y por último tenemos esta otra que sería velocidad inicial 25 menos la aceleración, que es 8.33. 8.33 por t. Era negativo ese. Si no me equivoco. Sí, menos. Sí, por eso lo pongo aquí como menos. Ah, ok. Es que parece un punto, creo que está multiplicando. Ah, no, sí, menos. Y esto sería para t entre 5 y 8 segundos. De nuevo, tengo que hacer esa traslación para evitar el errorcillo ese que les decía. Y ya ahora sí nos queda bien. Y a partir de eso, entonces, para determinar
las posiciones, uno empieza a integrar y a evaluar también, ¿verdad? Entonces, las posiciones, o si le piden a uno posición, ecuaciones de posición también. Ujú. Entonces uno integra las velocidades. De manera que la primera sería la integral de esto, que me quedaría 5t al cuadrado. 5t al cuadrado. Vean que me dicen aquí que para t igual 0 la posición es igual a 0. Cuando uno hace una integral indefinida, recuerden que le sale a uno una constante más c. Esa constante, en el caso de en el caso de las 10t de t. Eso es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Cuando yo hago esta integral, me sale una constante c. Y esa constante c se evalúa con los valores iniciales o los valores límites que a uno le dan. En este caso nos dicen que el valor inicial t0 es igual a x0 igual 0. Eso significa que c tiene que ser igual a 0 en este caso. Este proceso es importante que lo hagan. La otra opción es que ustedes, en vez de hacerlo indefinido, ustedes evalúen. Esto va desde 0 hasta 1. Entonces, a la hora de evaluar, no sale ninguna constante de integración, de manera que les va a dar directamente el valor del desplazamiento que hubo en ese periodo, en esa distancia. En ese periodo. Pero en este caso no nos están pidiendo los desplazamientos, nos están pidiendo directamente las ecuaciones. Por lo tanto, aquí sí deberíamos de sacar esa constante y decir que la constante es igual a 0. Y esto es un paso necesario porque matemáticamente nos lo exige una integral indefinida. ¿De acuerdo? Profe, Sí. ¿me podría repetir cómo fue que hizo que la constante, dónde vio que la constante era igual a 0, sin tener los límites? Aquí me dicen que para t igual 0, la posición inicial es 0. Entonces yo lo que hago realmente es evaluar esta ecuación. Para t igual 0, x tiene que ser igual a 0. Todo esto se me cancela, esto se cancela, bueno, esto es 0, entonces me queda que c es igual a 0. Si aquí me hubieran dicho que para t igual 0 la posición inicial era 1, entonces me hubiera quedado que c era igual a 1. Entonces la ecuación hubiera sido más 1. Pero como en este caso la posición inicial es 0, entonces me queda 5t al cuadrado. Si ustedes comparan con las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado, acuérdense que la ecuación decía que x era igual a x inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. También se puede hacer haciéndolo de esta manera. Si ustedes ya conocen todos los valores, vean que la velocidad inicial ustedes la conocen del gráfico. En el gráfico la velocidad inicial decía que era 0. Por lo tanto, velocidad inicial 0. Posición inicial lo dicen en el enunciado, esto también era 0. Y la aceleración la calculamos en la primera parte, era 10. 1/2 de 10, entonces me quedan 5t al cuadrado. Sin necesidad de integrar. ¿De dónde sale la fórmula? Las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Ok. Entonces, ustedes, o sea, ahí en ese caso, ustedes tienen que comprender que cada uno de estas secciones lo conforma un movimiento uniformemente acelerado o un movimiento uniforme sin aceleración. Entonces, ustedes pueden utilizar esas ecuaciones para completar. También se puede hacer de esa forma el problema. Como lo hice para la parte de velocidad inicial, ¿verdad? Aquí yo les iba diciendo la velocidad inicial porque
en uniformemente acelerado, V es igual a la velocidad inicial más A por T. Entonces, lo que hice fue ir sustituyendo, no lo dije explícitamente, pero lo que hice fue ir sustituyendo acá. Velocidad inicial era 0. Entonces, aquí me queda 0 más A por T. Aquí era una velocidad constante, entonces nada más velocidad constante. En este era velocidad inicial, empezaba en 10 metros por segundo, más la aceleración, 15, por el T, con la corrección que les expliqué antes. El 25 es una velocidad constante, y aquí igual, velocidad inicial, más aceleración, que era negativa, por el tiempo. Entonces se puede hacer de las dos formas. Por ejemplo, ya esta la hicimos integrando, vamos con la siguiente, que es, bueno, es velocidad constante, por lo tanto la aceleración es 0. No, estoy en posición, perdón. Entonces aquí tendríamos que la posición va a ser la posición inicial, que serían 10 metros. Y esto es más la velocidad por el tiempo. Más V, aquí habíamos dicho que la velocidad era 10 también. 10 más 10 por T. ¿Qué pasó en este caso? ¿Aceleración es 0? Creo que sí, aceleración era 0. Entonces nada más me quedan estos dos, posición inicial, velocidad inicial y tiempo. Con el cuidado nada más de que, de nuevo, aquí este tiempo es, este era de 0 a 1. Y este era de 1 a 2 o a 3. A 3. Entonces aquí tengo que hacer la corrección T menos 1. Profe, porque aquí la posición inicial es 10. La posición inicial es 10 porque... ¿de dónde fue entonces aquí? O sea, es que esta es la gráfica de la velocidad, ¿no? Pero Sí, como verdad, decisiones en tiempo lo hice 1 sería, automático. Sí, tienen razón. sería posición 5, creo. 5 metros. Voy, tiene razón. Lo hice así. Lo hice en automático y no, la posición inicial no era 10. Tiene razón, suave. Para saber eso, lo que tengo que hacer es... bueno, sí, lo que tendría que hacer es evaluar aquí sí. Tiene razón, es 5. La posición inicial para este segundo trayecto sería la final de esta, de la de arriba, que sería para t igual 1. Para t igual 1, entonces me queda que la posición final y por tanto la inicial del segundo trayecto sería 5. Tiene razón. La velocidad sí era 10. No sé, sí, me confundí ahí. Y la corrección se tiene que hacer. Ahora, de 3 a 4. De 3 a 4, sí. De 3 a 4 tenemos una aceleración de 15 metros sobre segundo al cuadrado. Una velocidad inicial de 10. Y habría que evaluar también cuánto es la posición final de este trayecto de acá. O sea, para t igual 3. Entonces, en t igual 3 me quedaría 25 metros la posición. Entonces, aquí empezaríamos en 25 más la velocidad inicial. Dijimos que era la velocidad inicial sería 3. Perdón, 10. 10 t menos 3 más 1/2 de la aceleración, que la aceleración era 15. Entonces sería 7.5 por t menos 3 al cuadrado. Ahora tendríamos que evaluar acá cuánto es la posición final de ese trayecto. Sería para t igual 4. Entonces sería 25 más 10, 35, más
Aquí me va a quedar 1 al cuadrado, ¿no? 35, 42.5. Entonces, la posición inicial para este trayecto sería de 42,5. La velocidad inicial o la velocidad es de 25. Y aquí t menos 4. Y no hay aceleración para este trayecto. Y para el último de 5, t hasta 8, hay que de nuevo evaluar cuánto es la posición final de la parte de arriba, que sería 25 más 42.5, que eso me va a dar 67.5. Entonces sería 67.5 más la velocidad inicial, que eran 25, por t menos 5, más, en este caso, menos porque la aceleración es negativa, menos 8.33 medios. De ahí ya se me complicó. Esto era 25 tercios. 25 sextos, también lo podemos ver como 25 sextos de t menos 5 al cuadrado. Profe, ¿y la aceleración del tercero es menos 7.5 o más 7? Ah, es más. Más 7.5. Ah, ok. Bueno, a ver, esa no es la aceleración. La aceleración es 15. Nada más que aquí hay un medio, ¿verdad? Entonces 15 medios. ¿De acuerdo? Ahí está claro eso. Y entonces ahí ya tenemos todas las ecuaciones. Otra forma que se pudo haber hecho, otra interpretación que se le puede dar a este tipo de gráficos es cuando hacemos integrales. Recordar que la definición de una integral es el área bajo la curva. Entonces, cada uno de estas áreas que están acá, lo que me representan es el desplazamiento que hubo en este tiempo. Por ejemplo, para 0 a 1, si ustedes sacan el área de ese triángulo que está ahí, sería base por altura dividido entre 2. La altura son 10, la base es 1, dividido entre 2 me queda 5. Entonces el desplazamiento de 0 a 1 es de 5. Véanlo acá. De 0 a 1 me va a dar 5 metros de desplazamiento. Si calculamos aquí el área que hay acá, entonces me quedaría 2 por 10, 20. Entonces el desplazamiento de 1 a 3 es de 20 metros, más los 5 que ya se había desplazado, 25 metros. Entonces para 3 segundos ya se ha desplazado 25 metros. Ahora, el área que está aquí, esta ya es un poquillo más tediosa porque hay que sacar, bueno, la del triángulo y la del rectángulo que hay ahí. Entonces sería 10 metros para este cuadradito que está acá, y este de aquí arriba creo que me va a dar 15 entre 2, 7.5, entonces serían 17.5 toda esta área. Entonces 17.5 más los 25 que teníamos, me quedan 42.5. El desplazamiento hasta los 4 segundos. Esta área de este rectángulo serían 25 metros. Entonces 25 más los 42.5 que teníamos, 67.5. Y si queremos calcular cuánto es el desplazamiento, el desplazamiento total hasta 8 segundos, entonces sería sumar esta área que está acá. Serían 3 por 25 entre 2. Entonces me quedaría 75 entre 2, que serían 30 y
37.5. Sí, ¿verdad? 37.5 más los 67.5 que teníamos, entonces sería 114, 115 metros. 67.5 más 37.5. Eso me queda 68. 68, 115. 105, ¿no? 30, a ver, 30 más, sí, 90, 105. Profe, 105, sí. Sí. Gracias. 105 metros. Entonces, el desplazamiento total de la partícula en todo este trayecto se hace sumando todas las áreas, lo cual me daría los 105. Recuerden que el área bajo o sea, para cada una de estas rectas, el área lo que me da es el desplazamiento en esas curvas, ¿verdad? Si ustedes quieren encontrar el desplazamiento total, tienen que ir sumando las anteriores. Y un punto que quiero aclarar, ¿qué pasaría si tenemos esta curva que pasa por debajo de el eje X? El área tiene que ir negativa, ¿no? Claro, el área va negativo. Entonces ahí se restaría. En semestres pasados que estaba dando física para ingeniería, hicimos este problema muy parecido, pero la gráfica era un poquillo fea, porque era algo así. Voy a bajar. La gráfica era... Era así. Le marcaban a uno aquí el 0, pero la línea estaba aquí abajo. Entonces aquí había, digamos, -2 y aquí había 2. Por decir algo, no era exactamente así. Pero esta línea no existía. Esta línea que estoy dibujando no existía. Entonces, cuando los estudiantes empezaron a sumar y a restar, a sumar áreas, agarraron y dijeron el área bajo la curva, desde el -2 todo. Y estaban sumando áreas desde aquí abajo, porque aquí era donde habían puesto la línea horizontal. Y no hicieron las áreas desde el 0, que es donde corresponde. Entonces, bueno, se salió todo mal claramente porque evidentemente no supieron cómo sacar el área bajo la curva. Donde recuerden que el área bajo la curva se forma entre el eje X y la curva, ¿verdad? Por eso hago este énfasis acá. Entre el eje X y la curva. Todas las áreas que sacamos es eje X y la curva. ¿De acuerdo? Si son áreas debajo del eje X, serían áreas negativas y por lo tanto se resta. ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa un área negativa? Tomen en cuenta que son velocidades negativas, ¿verdad? Pasamos por el 0. Eso significa que ya la partícula se está devolviendo. En una gráfica de velocidad, si la velocidad negativa es que la partícula va hacia la izquierda. Y si la partícula va hacia la izquierda, entonces está regresándose, por lo tanto, todo el trayecto andado lo está regresando, se está devolviendo. En ese caso, si nos preguntan desplazamiento y la posición final, sí, y si distancia, pues sumaríamos igual el área que fuera negativo. Exacto. A ver, perdón, voy a ampliar un poco más. Si le piden el desplazamiento, entonces la restan. Si les piden área, velocidad, distancia recorrida, entonces van sumándolas. Ok, por allá. Muy bien. Sí. Ok, en las ecuaciones, baja las ecuaciones de la posición. Al igual que en el anterior problema, creo que fue,
podría decir que, por ejemplo, en la ecuación número 3, en la que empieza con 25, podría decir que la aceleración inicial es 7,5. El problema anterior y este son bastante, bueno, son diferentes en el sentido de que las aceleraciones durante esos trayectos no cambian. Es la misma, es constante. Por eso estoy utilizando movimiento uniformemente acelerado. Yo puedo usar esta ecuación de acá porque la aceleración es constante. En el pasado la aceleración no era constante. Vea que aquí la aceleración es una función. Ajá. Entonces, y si ustedes se fijan en la forma que tiene la ecuación de posición, no es la misma forma que esta, porque en esta tenemos que, en esta tenemos hasta t al cuadrado. Si la ecuación de posición va hasta t al cuadrado, entonces la aceleración es constante. Porque no hay variación de aceleración. Exacto. Ajá. Ok. Exactamente. Aquí sí teníamos variación de aceleración y eso lo cambia todo. Ahora, la pregunta que usted me hizo fue si podemos decir que el 7.5 es la aceleración inicial. Cuidado. Recordemos que aceleración no es el que multiplica al t al cuadrado. Lo que multiplica al t al cuadrado es un medio de la aceleración. La aceleración es 15 realmente. La aceleración es 15. Y sí, la aceleración es constante. Entonces, de ahí es la aceleración inicial y la aceleración final. Es la misma aceleración en todo ese trayecto, que era esta de acá, por ejemplo. En esa ecuación que usted me estaba hablando es esta de acá. Ahí tenemos una aceleración de 15 en todo momento. Ok, entonces en el anterior problema, digamos, podríamos decir eso, pero eso era otro rollo, digamos, otro caso, ¿no? La ecuación es otra, Es otra cosa totalmente distinta. Sí. Profe, digamos, aquí de lo que hablamos ahora, que en el otro punto, digamos, el punto de inflexión, aquí sí se nota, digamos, aquí sí hay aceleración constante, porque si no hubiera la línea sola, pensaría, y no, la aceleración es cero, porque es una línea recta, digamos. Pero en este caso, pues, como al verlo por conjunto, y sí se notaría, digamos, que ahí la aceleración es constante. Usted sigue habiendo. Sí. Aquí en todas partes es bastante evidente que las aceleraciones son constantes, ¿verdad? Recordemos que esto es velocidad, ¿verdad? No, esto no es posición. En la que vimos en el problema 1, esto era posición, ¿verdad? Entonces hay diferencias. Aquí esto es posición y esto es velocidad. Entonces son cosas distintas. Esta gráfica sí la podríamos comparar con la que nosotros tratamos de hacer aquí, ¿verdad? Donde aquí sí era un poco más evidente a dónde estaban las aceleraciones negativas, pero el problema era que al construir esta gráfica que hicimos acá, siempre nos quedaba dudas a dónde era que empezaba, por ejemplo, aquí, esto no era T4, esto es como por aquí, ¿verdad? Siempre nos quedaban esas dudas de dónde era que estaban los puntos de inflexión. Si ustedes... T7. ¿Perdón? Ah, sí, en el T6, T7. Ajá, ahí también nos quedaban esas dudas. Si aquí en este problema ustedes intentan dibujar, que eso es una pregunta que constantemente hacemos en los exámenes nosotros, para que lo sepan. Si yo a partir de esta les digo, dibújenme la posición con respecto al tiempo. Entonces vean que aquí tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Al ser un movimiento uniformemente acelerado, yo sé que es una cuadrática, y si quieren ver la ecuación, vean que es una cuadrática. Entonces, debería de ser curva. Además, la velocidad inicial era 0, por lo tanto, aquí tenemos que tener una pendiente de 0 en T0. Entonces, subimos como una curva. Cuando llegamos a un segundo, tenemos velocidad constante. Eso se va a ver reflejado como que la pendiente que teníamos en este punto se tiene que mantener hasta que llegamos a T3. A partir de T3, de nuevo, tenemos una aceleración, y una aceleración muy grande. Considerando además de que ya teníamos una velocidad inicial, entonces esto va a ser algo así, curvo de nuevo, pero cuesta mucho verlo, ¿ven? Entonces, en el momento en el que yo ya empiezo a dibujar a mano alzada, vean que
cualquiera me puede decir, profe, pero hey, esto parece una sola curva, ¿verdad? Porque esta línea recta que yo traté de dibujar aquí no me quedó muy bien, que digamos. Entonces, cualquiera me puede decir, profe, eso es una sola parábola con aceleración constante. Y yo le cuento que no tengo manera de debatírselo. Parece una sola curva, así como está. Luego, a partir de acá, en el C, tenemos velocidad constante. Entonces, se mantiene la misma pendiente que teníamos hasta que llegamos a D. Y después en D tenemos una aceleración que es negativa, por lo tanto aquí hay un punto de inflexión y vamos a pasar a una curva, pero en este sentido. Hasta que llegamos a 8 segundos donde la velocidad es 0 y por lo tanto aquí la pendiente es 0. Entonces esta es la gráfica de posición contratiempo para esta gráfica de velocidad. Uno de los errores más comunes que cometen haciendo este problema, por ejemplo, es, bueno, esta parte sí la logran hacer bien, pero cuando llegan aquí y hacen de 5 a 8, me hacen esto inmediatamente. Como si aquí fuera la velocidad 0. Y es un error común pensar de que al bajar la velocidad, al hacerse una velocidad, perdón, no, al tener una pendiente negativa o al tener una aceleración negativa, se ven tentados a que en la gráfica de posición contratiempo de una vez lo tiran hacia abajo, como es que si la gráfica se devolviera. Recuerden que la posición se devuelve hasta que la velocidad sea 0. Si aquí hubiéramos continuado la gráfica, entonces esto hubiera pasado, se devuelve. Pero la gráfica hasta 8 segundos lo único que me dice es que ahí se detuvo. ¿Qué es lo que está pasando? Aceleramos, velocidad constante, volvimos a acelerar, velocidad constante, frenamos. Pero en ese proceso de frenado, el objeto sigue avanzando, ¿verdad? Cuando ustedes meten los frenos al carro, el carro sigue avanzando durante un trayecto más. No es que se pone en reversa de golpe, ¿verdad? Porque si ustedes me hacen esto, lo que me están diciendo es que de golpe van a echar reversa. Y eso es falso. Pasaron de una velocidad positiva a 0 inmediatamente. Y eso, ahí hay una discontinuidad que no se ve reflejado realmente. Debería de ser algo, se vería algo así como, o algo así. Y eso no puede pasar. Bien, no me va a dar tiempo de hacer el último problema. Con permiso. Sí, nada, déjame. Sí. Ahí rápidamente, ¿y cómo represento yo entonces del punto 5 al punto 8 esa de que pues la acción de decrecer, de ir para abajo? ¿Cómo lo represento yo en esa gráfica que usted llevaba? Porque según yo estaba bien ahí donde usted marcó la línea con la tangente 0 y ya a partir de ahí yo iba a empezar a descender. Sí. A partir de aquí usted sí puede descender. Aquí usted sí desciende. Asumiendo que la velocidad siga con la misma pendiente, entonces sí. Vean que si lo piensa, vea que aquí traté de dibujar siempre la misma curvatura. La curvatura que hay aquí es la misma en todas partes, se supone. Por lo tanto, es la misma aceleración que se ve reflejada en la misma pendiente que continuaría aquí. Gracias. Pero sí, a partir de aquí sí se devuelve y eso es correcto. ¿Por qué? Porque teníamos velocidad 0. Cuando llegamos a los 8 segundos, la velocidad es 0. En el momento en el que la velocidad es 0, si continúa bajando, ya indica que vamos en sentido contrario. Que sería el área negativa, ahí sí. Y ahí empezaría el área negativa, que es el desplazamiento o el recorrido hacia atrás. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí, verdad? Se está devolviendo. Bien,
Entonces, no me va a dar tiempo de hacer el último problema. Es un problema típico de caída libre. En ese sentido, digamos, si ustedes plantean lo que nos ponen acá, hay que tener algunas cosas claras. Voy a plantear el problema nada más. Ustedes están en una torre de 100 metros de alto y tiran hacia arriba una piedra. Y la piedra hace esto. Tiene una velocidad inicial, llega hasta cierta altura. Aquí recuerden que la aceleración es única y es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en la dirección J. Aquí todo lo vamos a trabajar en Y, ¿verdad? Lo que sí es importante es que el 0, tienen que acomodar el 0 según lo que les piden ahí, en el punto donde sale la piedra. Entonces, no me cambio el color. Entonces, nada más acuérdense de eso, el 0 está ahí. Este es mi 0. Por lo tanto, sale desde 0, pero después va a tener, aquí en estas partes de acá, por ejemplo, su ubicación va a ser negativa. Va a tener posiciones negativas, ¿verdad? Porque estamos debajo del 0. Es un problema muy completo y es muy interesante porque yo, y lo digo porque yo lo hacía, recuerdo cuando estaba en Física 1 hacer este tipo de problemas y cometer el error como de analizarlo por secciones, que primero tengo que analizar esta sección de aquí, luego analizar esta sección de acá y luego analizar la sección de abajo. Y eso no necesariamente es así. Ahora, en este problema sí les van pidiendo que vayan analizando diferentes puntos, ¿verdad? Entonces, acuérdense nada más de las ecuaciones. Y es igual a Y0 más la velocidad inicial en Y por el tiempo más, bueno, en este caso, bueno, más G o un medio de G por T al cuadrado. G es esto, ¿verdad? Entonces, ustedes van sustituyendo valores y esta ecuación les va a dar la posición en Y para cualquier tiempo, ¿verdad? Ya sea para el tiempos aquí o para tiempos acá o para tiempos acá. Automáticamente, o sea, si ustedes le dicen para T igual 5 segundos, probablemente, o más, pongámosle para 10 segundos, directamente les va a decir es menos 3. Menos 3 medido desde aquí, ¿verdad? Como lo que estábamos hablando al puro inicio. Desde el origen está midiendo esos menos 3. Si ustedes le están preguntando distancia recorrida, entonces sí tendrían que tomar en cuenta que sube y baja. Pero en este caso, solo les piden las posiciones. Les piden, por ejemplo, altura alcanzada por la piedra y qué tiempo tarda en alcanzarla. Me imagino que es bueno, a los 1 y a los 4 segundos. Entonces ustedes nada más evalúan y ya está. Y ahí les sale. Entonces, quiero que esto pues va a quedar para que ustedes lo hagan. Todas estas notas que estamos haciendo acá, yo las voy a subir, y voy a completar esta, o sea, mi solución. Pero quiero que ustedes lo intenten por su cuenta. Entonces, hagan ustedes el problema y yo voy a subir vamos a ver, antes de la tarea se las entregamos la próxima semana, el 10. Entonces, para antes de la tarea, yo ya les voy a haber subido todas mis notas. Así desordenadas como están, ¿verdad? Perdone, la tarea no es la semana del 13 al 17. La semana del 13 al 17. Puesto que vamos. el examen es el 22 de septiembre. Voy un segundo. La entrega creo que es esa fecha. Sí, lo que pasa sí, voy a ponerlo para aclarar el asunto. Si vemos ahora en la nueva carta del estudiante con las correcciones que pusimos, vea que
Del 6 al 12, nosotros se las entregamos y eso se entrega el viernes directamente. Entonces, el viernes de esa semana, o sea, del 6 al 12, el viernes 10, nosotros se las damos a ustedes. Y tienen para entregarla una semana, o sea que tienen que entregarla a ustedes a más tardar el 17. Ah, ya entiendo. O sea, el 10 ya estará habilitada la tarea en Exacto. mediación. Exacto. Y tenemos hasta el 17 para entregarla. Exacto. Ok. Y Sí. después, y después a la siguiente semana, el 22 es el primer examen. El 22 es el primer examen. Sí. Sí. Entra hasta cinemática, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Hasta cinemática en 2 y 3 dimensiones. 2 y 3 dimensiones, o sea, lo que veríamos la siguiente semana. Ujú. La próxima semana empezamos 2 y 3 dimensiones y son 2 semanas de este tema. Ok. Que es que en la segunda semana le agregamos la parte de movimiento curvilíneo. Pero es más que suficiente el tiempo para ver todo el tema, toda la temática. Bien, entonces háganlo ustedes y como les digo, antes del próximo viernes yo les subo las notas para que las tengan ahí